A continuación trataremos acerca de los cuestionarios y exámenes. Tu profesora Nelly Meléndez y te acompaño esta ocasión hablando de estos instrumentos de evaluación. ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario es una lista o repertorio de preguntas formuladas por escrito que el estudiante debería responder. Estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Si es abierta, pues el estudiante puede explayarse en la información, y si es cerrada, puede elegir entre varias alternativas. La administración o aplicación de los cuestionarios es de forma muy variada. Dependiendo del grupo, puedes aplicar un instrumento que es de tipo cerrado a un grupo muy grande, y puedes aplicar cuestionarios abiertos a grupos más pequeños. También puedes utilizar medios electrónicos para enviar estos instrumentos. De acuerdo con el uso, los cuestionarios pueden estar referidos a hechos o características que recogen información de conductas o hechos ocurridos, opiniones o se refieren a actitudes, motivaciones, valores. Básicamente tienen un uso relacionado con investigación. Entonces el cuestionario, acá te mostramos cuestionario. Este cuestionario tiene un número de ítems y utiliza entonces una escala en la cual se selecciona dependiendo del número, el 5 muy de acuerdo hasta el 1 muy en desacuerdo respecto a cada uno de estos aspectos. También nos deja un espacio para escribir los aspectos positivos o negativos con respecto a la información que estamos recogiendo. Los exámenes son test también, pero son test de rendimiento. Entonces, en los exámenes encontramos pruebas objetivas, exámenes abiertos y los exámenes de desempeño. Este tipo de instrumentos están diseñados para estimar el nivel o el grado de lo que sabe el estudiante, que sabe hacer y que lo demuestra en el contexto. Está relacionado con una competencia específica en determinado nivel del ciclo escolar. Recuerda que los exámenes tienen que ser validados y deben ser confiables, y debería diseñarse una tabla de especificaciones para evaluar precisamente estos aspectos. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de especificaciones, tenemos los indicadores que se desea determinar, los contenidos que vamos a evaluar, los niveles taxonómicos correspondientes de acuerdo con la taxonomía de Bloom, el porcentaje que estamos asignando a cada uno de ellos, el número de ítems que estamos presentando en el examen con respecto a ellos y el tipo de ítem. Veamos esto con un poco más de detalle. En este caso tenemos los niveles básicos taxonómicos, que son conocimiento. Entonces hay dos preguntas relacionadas con esto y observa que tienen un porcentaje más bajo. En este caso tenemos la elección de una respuesta entre varias, y en las primeras es de falso y verdadero. Tenemos el nivel de comprensión para varios contenidos, y por acá tenemos el peso para cada uno. Tenemos aplicación, que sería el caso de que aplica los conocimientos aprendidos y analiza obras de arte. Análisis, y bueno, en este caso pues el nivel de evaluación es el nivel más alto y no se está tomando en cuenta específicamente para esta evaluación. Tenemos el porcentaje total del examen, y puedes ver que hay diferentes tipos de ítems en el instrumento, en este examen. Y además de ello, pues hay preguntas que son más sencillas, que son de conocimiento, comprensión, y vamos profundizando en la aplicación y en el análisis. En fin, es un examen que está adecuadamente distribuido. En la tabla de especificaciones, por ejemplo, nosotros podemos indicar cuáles son los criterios que queremos evaluar, y para ello señalamos indicadores.
bueno, indicamos la técnica, el instrumento que vamos a utilizar para esa técnica y qué ítems del instrumento corresponden a ello. Veamos el caso de las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se sugiere que abarquen niveles superiores de asimilación de conocimientos, es decir, de aplicación hacia arriba, hacia la creación, hacia la evaluación y creación. Las preguntas cuando estamos quedándonos en niveles muy básicos de conocimiento, de recordar, pues dejan de tener como mucha importancia. Claro, en ciertas ocasiones tratamos de ponderar la prueba de tal manera que sea equilibrada. Estas preguntas, estos exámenes, estas pruebas objetivas pueden tener preguntas abiertas, de respuestas abiertas, por ejemplo los de completar, pero también pueden tener preguntas y respuestas cerradas, como por ejemplo múltiples alternativas que comúnmente se llaman opción múltiple. Entonces tenemos exámenes de respuesta breve, completación, de ordenamiento, jerarquización, de asociación o emparejamiento o correspondencia, como quiera llamársele, de asociación o emparejamiento o correspondencia, bueno, es lo mismo, de localización e identificación o de opciones múltiples o con una sola opción. Las de respuestas breves y de completación, estas están en un nivel básico de lo que es la comprensión, el nivel básico de la taxonomía de Bloom. Son muy fáciles de elaborar, aunque los autores recomiendan que no se utilicen este tipo de pruebas. No obstante, para una evaluación rápida podría ser interesante. Se recomienda también que haya como un factor de corrección para que el estudiante no juegue con ellas e intenta, bueno, al azar seleccionar una opción sin conocer la respuesta. Entonces, este factor de corrección indica que por cada número de aciertos se le resta el número de errores, de tal forma que el estudiante sea más responsable a la hora de responder las preguntas. Tenemos preguntas de ordenamiento, jerarquización, que son reactivos listados con datos, con elementos que se pueden ordenar, ¿no? Ya sea cronológico, de jerarquía específica, porcentaje, lógico, etc. Entonces, acá tenemos un ejemplo: ordena jerárquicamente de mayor o menor los siguientes niveles de asimilación de conocimiento. En el paréntesis de la derecha coloca el número que le corresponda. También, por ejemplo, ordena, acá se colocaría en el paréntesis el número que corresponda, cuál es más básico y cuál es más de mayor nivel de comprensión. Acá tenemos otro ejemplo en el cual ordena de menor a mayor el siguiente listado de números. Y bueno, acá a continuación tenemos ordenamiento y jerarquización. Lo que se pretende con ellos es la relación entre diferentes elementos. En particular, por lo general tenemos dos columnas y se correlaciona entonces cada ítems con una posible respuesta. Pueden utilizarse varios niveles, desde comprensión hasta aplicación. También tenemos el caso de localización e identificación, específicamente asociados con imágenes, gráficos, mapas, cuadros, esquemas. Son muy útiles, sobre todo en el nivel de asimilación, y bueno, no son tan fáciles de elaborar. Dependen entonces de que el profesor sea creativo pues en su elaboración. Las preguntas de opción múltiple, en este caso, son más útiles porque se presenta mayor cantidad de opciones al estudiante, y los reactivos pues van con el nivel de asimilación. Bueno, acá hay que forzar el azar, es decir, que si estás utilizando un software, pues que las preguntas salgan al azar, y se recomienda que exista un factor de corrección, es decir, que por cada cantidad de aciertos se reste el número de errores con seguimiento pues de lo que es una fórmula, de esta fórmula que tenemos acá a la derecha.
La estructura pues debería tener un tronco, un enunciado y todas las posibles alternativas. Hay varias recomendaciones con respecto a la elaboración de pruebas. Debe denotar el significado, debe haber como un tronco común, evitar la redacción negativa en las preguntas, presentar una sola alternativa correcta, evitando siempre aquello de todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Cuando se utilice el nivel de comprensión, debemos tratar de que sea algo novedoso, no simple reproducción de lo textual que ya harto conocido. Y las alternativas deben tener lógica, ¿no? Tienen que ser presentadas de manera lógica, de tal manera que invite al estudiante a la reflexión para identificar cuál es exactamente la respuesta adecuada. Hay que evitar, bueno, ya te lo había comentado, ninguna de las anteriores, todas las anteriores, etcétera, etcétera. No diseñar el examen que tenga reactivos que dependan de otros, es decir, que la respuesta de la anterior sea el insumo para la siguiente, porque si estamos encadenando la respuesta y si se equivoca, pues no podrá responder a continuación. Y las alternativas deberían consistir en frases, afirmaciones, ideas que estén formadas, porque si solamente tenemos una palabra, pues esto no invita a pensar. Siempre el examen es para pensar. También tenemos exámenes abiertos. Los exámenes abiertos son llamados también de tipo ensayo. En este caso es necesario plasmar, indicarle al estudiante toda la información para que pueda redactar lo que se espera que de él. La debilidad de esto es que si no se hacen con claridad, no se indican estos criterios con suficiente claridad, pues podría haber un exceso de subjetividad. Y además los exámenes abiertos pueden ser se pueden utilizar para evaluar procesos, ¿no? Entonces acá tenemos a la derecha un ejemplo, se da el tema que trata, se pone un caso hipotético y con ellos pues acá abajo se indica pues las preguntas a las cuales debería estar respondiendo el estudiante. También para finalizar pues hay pruebas de desempeño, que es precisamente lo que tratan de medir es el logro de una competencia, identificar las competencias que se observarán, determinar las manifestaciones específicas de tales competencias, planear actividades especiales, por ejemplo secuencias didácticas y bueno, proceder a la evaluación de las competencias. Estos son muy utilizadas para las certificaciones. Bien, gracias por tu atención, tu profesora Nelly Meléndez y nos encontramos en el próximo video.